buenas tardes a todos nuestros clientes. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a este webinar que hemos denominado Mejores prácticas de uso de la herramienta BB Learning. Vivimos un año 2020 difícil. Uno de los negocios que se vio bastante afectado fue el negocio de la educación. Fue incierto para la región costa cuando las clases iniciaban. De igual manera, en la región, en este caso la sierra, las clases ya estaban iniciadas. Tuvieron varios escenarios que se presentaron en ese momento. Teníamos a padres de familia que realmente decidieron no enviar a sus hijos a la escuela. La unidad educativa pues no sabían, tampoco había un pronunciamiento oficial de cuándo iniciaban las clases, por lo tanto no sabían indicarle o no podían comunicar de que las clases empezaban a tal fecha, y obviamente la tasa de matriculación comenzó a bajar drásticamente. Tuvieron varios roles que cambiaron. El propio alumno, en las casas tuvimos a los padres que prácticamente tomaron un rol de maestro auxiliar, como lo mencionamos ahí. Muy complicado en algunos casos contar con un enlace estable para determinados estudiantes, determinados padres de familia, donde, como todos sabemos, los enlaces que se mantienen en las casas, pues, realmente son compartidos entre todos para cualquier cosa, menos educación en algunos casos. Tenemos a YouTube, a Netflix, que son altos consumidores de ancho de banda, y los padres, pues, también la problemática de los padres, como les mencionaba, pues habían padres que estaban trabajando, que tenían que salir y ya cuentan con ese horario específico de los hijos, de que en la mañana o en la tarde están en clase y ellos se dedican a otras actividades. En ese momento, pues todo cambió. Los hijos, los más pequeños especialmente, requieren atención de los padres para poderlos cuidar, para poderlos guiar, y con lo que está indicando el profesor del otro lado. Los muy chiquitos se distraen fácilmente, ya los más grandecitos obviamente ya son un poco más independientes, pero con los pequeños es más complicado, y ustedes lo saben mucho mejor que yo. Como les mencionaba, problemas de conectividad, aulas improvisadas en las casas, si ya tenías más de un hijo, pues se te complicaba con las herramientas que a disposición, computadoras o tablets que tengas. Pues. Varias problemáticas que al final del día se fueron solventando en lo posible en el transcurso de los meses. ¿Qué tenemos para este 2021? Pues hay varios desafíos que se tienen. Uno de esos desafíos pues, es mantener la continuidad del negocio. Entendemos que el negocio, como les dije, el negocio de educación se vio muy afectado en este 2020. Este 2021 hay muchas unidades educativas que intentan reivindicar esa parte, mejorar la tasa de matriculación, mejorar la cantidad de estudiantes en sitio y obviamente mejorar los ingresos, porque hay valores fijos que hay que pagar pues, también. Entonces hay que prepararse para una educación híbrida porque hay dos escenarios a nivel de estudiantes y de padres. Ustedes lo conocen muy bien. Hay padres que, como les decía, quieren trabajar, salir, y para ello pues dejar el niño con la abuelita, con alguien más un poco complicado, el niño, o sea, hay cosas que requiere muchas veces la atención de la mamá, el papá, que está al día para trabajar conjuntamente con el niño. Entonces hay padres que sí prefieren que sus hijos regresen a la aula de clase. Obviamente en la aula de clase no pueden estar todos, debido a que por protocolos de bioseguridad, pues por el área que se tiene, pues no todos entran, dado que son 2 metros de distancia por cada uno. Asimismo hay la otra cara de padres de familia, porque definitivamente no van a mandar a sus hijos a clase, mientras no esté totalmente asegurado el tema de la pandemia erradicada por completo. Entonces, como ven, ahí tenemos dos escenarios, porque niños de manera presencial y niños de manera online. Entonces, esto es una educación blended o híbrida que ustedes la conocen mucho mejor que nosotros, y hay que prepararse para este tipo de educación. Hay que mejorar la experiencia del profesor. La experiencia del profesor es sumamente importante. De ellos depende que impartamos bien la clase y la calidad de enseñanza que comunidad educativa entreguemos a los estudiantes. De igual manera, también la experiencia de los estudiantes es sumamente importante. ¿Qué estamos haciendo en Outer Connect? Ya muchos conocen que siempre estamos trabajando en varias verticales de negocios, soluciones, de tal manera que podamos ayudar a amigos, a nuestros clientes. Y hemos sacado la herramienta, como dice el título, BB Learning, Video Conference and Blended Learning. Como ven, en la parte izquierda tienen un pedestal de videoconferencia, tiene la pantalla, una cámara, detrás de él pues tiene un procesador que hace la función de códec de videoconferencia. También viene con un controlador, una tablet que nos permite controlar, y eso nos permite llevar la comunicación en audio y video en ambos sentidos. Profesor, estudiantes de manera remota. También la pantalla nos permite hacer la presentación de contenido que se requiera para que los estudiantes que están en el aula de clase, pues, de manera presencial, puedan ver la presentación o lo que el profesor quiera presentar, sea un PowerPoint o sea alguna herramienta que tenga en su computador y que quiera presentar. Lo pueden ver. Y de igual manera los estudiantes que están del otro lado, los que están en sus casas, pues
pueden también ver el contenido y escuchar al profesor lo que dice, la explicación que está dando. Entonces, como ven, solventamos el problema de la comunicación y la presentación. Adicional a esto, está lo que mencionamos hace un momento, la pizarra. La pizarra convencional, la pizarra acrílica que toda la vida hemos usado, que la tenemos siempre, que la usamos con nuestros marcadores convencionales. Entonces, la idea que hacemos con esto, pues, la pizarra convencional acrílica, de alguna manera nosotros la digitalizamos y la integramos en tiempo real a la solución de videoconferencia. ¿Esto qué nos permite? Ya el profesor puede hacer presentación de contenido, puede hablar con los interactuar con los estudiantes que están presencial, que están del otro lado, puede escucharlos, verlos. Ahora, cuando el profesor escribe en su pizarra, los estudiantes que están de manera presencial, por varias razones, pueden ver lo que está escribiendo, y los estudiantes que están del otro lado, de manera remota, también podrán ver lo que está escribiendo el profesor de manera en tiempo real, en este caso. Entonces, como ven, eso, ahí cerramos el círculo y de alguna manera solucionamos esta problemática que existía.